¿Cuál es la religión verdadera? Todos o casi todos creemos y tenemos fe en un Dios, otros en otros dioses. Otros dicen que no creen, pero eso es mentira, ya que no se puede negar lo que no existe. Se rechaza que es diferente. Demos respuesta a esta pregunta. Comencemos. La religión puede ser definida como la creencia en Dios o dioses, que deben ser adorados, usualmente expresada mediante conductas y rituales, o cualquier sistema específico de creencia, adoración, etc., que con frecuencia incluye un código de ética. Más del 90% de la población mundial está adherida a alguna forma de religión. El problema es que hay demasiada diversidad de religiones, y entonces uno pudiera preguntar, ¿cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Realmente existe? Los dos ingredientes más comunes en las religiones son reglas y rituales. Algunas religiones son esencialmente solo una lista de reglas de hacer o no hacer, que una persona debe observar a fin de ser considerado como un fiel partidario de esa religión y por lo tanto justo ante el Dios de esa religión. Dos ejemplos de religiones basados en las reglas son el Islam y el judaísmo. El Islam tiene sus 5 pilares que deben ser observados. El judaísmo tiene cientos de mandamientos y tradiciones que deben ser observadas. Ambas religiones, hasta cierto punto, sostienen que obedeciendo las reglas de la religión, una persona será considerada justa ante Dios. Otras religiones se enfocan más en la observancia de rituales en lugar de la obediencia a una lista de reglas. Mediante la ofrenda de este sacrificio, desempeñando esta tarea, participando en este servicio, consumiendo esta comida, etc., una persona es hecha justa ante Dios. El ejemplo más prominente de una religión basada en rituales es el catolicismo romano, con el respeto se dice. El catolicismo romano afirma que siendo bautizado con agua en la infancia, participando en la misa, confesando los pecados al sacerdote, ofreciendo oraciones a los santos en el cielo, siendo ungido por un sacerdote antes de la muerte, etcétera, 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 Dios aceptará a tal persona en el cielo después de su muerte. El budismo e hinduismo también son religiones basadas principalmente en rituales, pero también pueden ser considerados en menor grado como basados en reglas. La verdadera religión ni está basada en reglas ni en rituales. La verdadera religión es una relación con Dios. Dos cosas que todas las religiones sostienen son que de alguna manera la humanidad está separada de Dios y que necesita ser reconciliada con Él. Las religiones falsas buscan resolver este problema mediante la observancia de reglas y rituales. La verdadera religión resuelve el problema mediante el reconocimiento de que solo Dios puede restablecer esa separación y que Él ya lo ha hecho. La verdadera religión reconoce lo siguiente. Primero, todos hemos pecado y por lo tanto estamos separados de Dios, como está en Romanos 3:23. Si esto no es rectificado, el justo castigo por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios después de la muerte, como está en Romanos 6:23. Dios vino a nosotros en la persona de Jesucristo, quien murió en nuestro lugar, tomando el castigo que todos merecemos y resucitando entre los muertos, para demostrar que su muerte fue un sacrificio suficiente, como quedó en Romanos 5:8, 1 Corintios 15:3-4 y 2 Corintios 5:21. Si recibimos a Jesucristo como el Salvador, confiando en su muerte como el pago completo por nuestros pecados, somos perdonados, salvados, redimidos, reconciliados y justificados ante Dios, como está en Juan 3:16, Romanos 10:9-10, Efesios 2:8-9. La religión verdadera tiene reglas y rituales, pero hay una diferencia crucial. En la religión verdadera, las reglas y rituales son observadas por gratitud a la salvación que Dios ya proveyó. No es un esfuerzo por obtener esa salvación. La religión verdadera, la cual, en nuestra opinión, en nuestro pensamiento, en nuestra creencia, por supuesto, es el cristianismo bíblico, y tiene reglas que hay que obedecer. Por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, etc. Y rituales que observar, el bautismo en agua por inmersión completa y la cena o comunión del Señor. La observancia de estas reglas y rituales no es lo que nos hace una persona justa ante Dios. Más bien estas reglas y rituales son el resultado de nuestra relación con Dios, por gracia a través de la fe en Jesucristo solamente como el Salvador. La religión falsa es hacer cosas, reglas y rituales para tratar de ganar el favor de Dios. La religión verdadera es recibir a Jesucristo como Salvador y por ese medio obtener una correcta relación con Dios.
y entonces hacer las demás cosas, reglas y rituales, por el amor a Dios y el deseo de acercarnos más a Él. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27.